Buen día a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula de la red temática Conducta Saludable con Deporte de Calidad, REDECA. Agradecemos su interés en esta videoconferencia dirigida por la experta en la materia, la maestra Rosana Cuevas Herrera, de la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY. El tema de hoy es videofeedback en el deporte, su uso en el diagnóstico, evaluación e intervención. Les quisiera, antes de dejarle el control a la maestra, invitar al quinto coloquio internacional de psicología del deporte que vamos a tener. Aquí están los ponentes, aquí está todo acerca de los pagos y sobre todo ponentes magistrales y talleristas. Los invitamos cordialmente a nuestro quinto coloquio. Le dejo entonces a la maestra Rosana Cuevas el control para que ella se encargue de la magistral conferencia que nos va a otorgar. Muchas gracias. Voy a sacar el micrófono. Muchas gracias. A ver. Sí. ¿Escuchan? Ok. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a REDECA. Muchas gracias también, profesor Juan Carlos, por estar en contacto pendiente de esto. Y bueno, pues agradecer a todos su presencia. Vamos a platicar hoy de un tema que en lo particular pues me apasiona mucho, ¿no? Esto es el biofeedback. Estamos aquí aprovechando por el tema, pues escogí este escenario que es precisamente el laboratorio de aquí de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nos acompaña con nosotros aquí la doctora Marta Cañizares Hernández de Cuba, la Facultad de Fajardo. Y bueno, explicarles un momentito sobre este tema que, como comentabas, me apasiona muchísimo, sobre todo porque en el momento que lo conocí y empecé a ver los usos y los beneficios que se tienen áreas de la psicología del deporte, pues con mayor razón, ¿no? En este momentito o en esta videoconferencia realmente me voy a centrar específicamente como que lo más significativo de los usos o aplicaciones en diagnóstico, intervención y evaluación que se tiene en el deporte. Claro, antes quisiera hablar como en términos generales de qué es el biofeedback, porque probablemente por ahí algunos de ustedes habrán ya escuchado la palabra, ya han trabajado en un entrenamiento o con la técnica de biofeedback, pero desconocen qué es, cuáles son sus alcances y para qué sirve, ¿no? Quisiera empezar primero con unos antecedentes. Realmente existe bastante tiempo, ¿no? Principalmente en la psicología clínica y en la medicina conductual es donde inició mucho su utilización, pero parte de un concepto que tiene mucho tiempo atrás, que es esta relación entre mente y cuerpo, ¿no? La ventaja que tiene el biofeedback, que sí es cierto que ha aparecido desde hace muchos años, vamos a ver que desde los finales de 1960 ya han habido publicaciones al respecto, ha cambiado tanto que se sigue manteniendo la vanguardia. Es decir, gracias a las ciencias de la tecnología y las ciencias de la información que han tenido su auge en estas últimas décadas, ha permitido que las técnicas de biofeedback que dependen de equipos tecnológicos, pues claro, se hayan actualizado y ahorita se pueden hacer cosas inimaginables, cosas que tal vez hace 20 años no se podían hacer en este tipo de intervenciones. Como les decía, encontrar ustedes estudios muy antiguos de los años 60, donde se mostraba el efecto o los beneficios de la biorretroalimentación, que es el término como en español, del biofeedback, más en padecimientos que atendían los médicos conductuales. En el deporte, vemos que aparece un poquito más tarde, sin embargo, estamos hablando de 1980, principios de 1980, es el primer artículo publicado, conocido, sobre esta técnica. Quisiera yo aclarar que antes de que existiera la técnica o el concepto de biofeedback como tal, la idea o la intención de recoger de forma gráfica y visual información o por relatos fisiológicos, información orgánica, biológica o estos por relatos biológicos, tiene obviamente pues muchísimo más tradición en las medicinas y en las ciencias de la salud, ¿no? Como les comentaba, en el deporte, apareció un poquito después
pero porque se dieron cuenta que este principio central de la psicofisiología, que voy a comentar en un momento, aplicaba muchísimo para el área del deporte y que tenía muchos beneficios, ¿no? Este principio central de la psicofisiología, que es uno de los principales que sostiene la técnica de biofeedback, es que cada cambio en el estado fisiológico es acompañado o posee este acompañamiento por un apropiado cambio también en el estado mental y viceversa, es decir, cada cambio en el estado mental también está acompañado por un cambio en el fisiológico. Aclarando que esos cambios inconscientes o conscientes. Aunque no estés consciente de los cambios, este acompañamiento entre los mentalógicos se da, porque también se permite esa parte inconsciente. Los primeros estudios que datan de los primeros años de 1980, de la década de los 80, se trabajaba mucho con fisiológica y su relación, por ejemplo, con arousal, ¿no? Fue uno de los primeros estudios que hubieron, y el beneficio, o más bien la comprensión de cómo estudiar el arousal por medio de un dato fisiológico no era nuevo. Si nos vamos a estudios conocidos para todos los que estamos en el deporte, los trabajos de Schultz y de Jacobson, son trabajos pues, mucho más atrás de la aparición como tal del concepto de biofeedback, pero que tenían la misma lógica de presentar o de comentar, evidenciar que todos los procesos psicológicos tienen que tener su parte fisiológica acompañada. Tanto Schultz, que de la temperatura, que habla de todo percepciones, o sea, que son resultados de procesos fisiológicos, que es la temperatura, el latido cardíaco, la respiración, etcétera, él ya lo relacionaba con un estado mental de relajación, ¿no? Y por su parte también relacionaba la respiración con la relajación. Entonces, ahí de este acompañamiento permanente en el deporte, de entender que un estado mental, en este caso deseado, que es la relajación, de un estado fisiológico. Ahora, ya centrarnos en qué es el biofeedback, pues podemos encontrar diferentes como definiciones dependiendo de a qué se estén refiriendo, ¿no? Primero podemos encontrar el más básico, que es entender el biofeedback como el proceso psicofisiológico tal cual, que permite una biorretroalimentación. Es decir, biofeedback o biorretroalimentación es recoger, o sea, regresarle al sujeto, en este caso, una información biológica. Esta es tal cual como la primera como definición, que nada más está describiendo pues el término, ¿no? De qué se usó. Posteriormente también se ha utilizado para identificar a los aparatos que son usados para esto, es decir, en los laboratorios es común que haya laboratorios con biofeedback, ¿no? Entonces tienen los equipos que hacen esta retroalimentación biológica. Para que lo logren hacer tienen que cumplir con ciertas características que voy a mencionar más adelante. No cualquier equipo de laboratorio, pero generalmente los biofeedbacks están en el laboratorio, ¿no? Entonces eso me gustaría aclarar, porque existen muchos equipos de laboratorio. Por ejemplo, acá atrás de nosotros hay varios equipos de laboratorio, no son biofeedback, ¿no? Y hay otros que voy a mostrar más adelantito, que pues sí, son biofeedback. Pero finalmente el término más utilizado o más común es entenderlo como técnicas o tratamientos a través de la biorretroalimentación, y ese es en el que me voy a enfocar en la videoconferencia. La técnica, de hecho, cuando se utiliza con esta concepción, ya se llama la técnica de biofeedback. La técnica de biofeedback o tratamiento de biofeedback, aunque es usado técnica, lo que hace es proporcionar información de esos procesos fisiológicos de forma que obtengas esa información de manera inmediata y precisa. Y sobre todo que te hace evidente lo que normalmente no es evidente, que son esos procesos internos. Y al hacerlo evidente, te permite tener percepción y un control voluntario sobre ellos. Esa es una definición muy clásica de técnica de biofeedback, dada por Labrador desde hace muchos años. Podemos encontrar tres aspectos importantes en la técnica de biofeedback. Primero que nada, para utilizar un aparato que pide esta información. Es decir, como un aparato que en este caso pues, ha podido obtener información de las ondas cerebrales, va a reflejar o las va a transmitir a generalmente es un ordenador, una computadora, para que entonces ahí se pueda estudiar esta información, ¿no? Entonces es cómo se logran estas partes totalmente internas, que es un neurofeedback, y además te proporciona la información, ¿no? Otro punto importante para que una técnica de biofeedback sea biofeedback
es que esa información que te la evidencie o te la muestre y te dé una señal la cual tú puedes reconocer. Esas señales generalmente visuales o auditivas. Y lo más importante es que sea inmediato, preciso y eficaz. La palabra inmediato quiere decir que en el momento en que está sucediendo el proceso fisiológico, se está reflejando en el ordenador. No es como después, porque por ejemplo tenemos muchos equipos en el laboratorio que tal vez usándolo de cierta forma el sujeto puede obtener, pero no es su objetivo, no es el fin de ese equipo, ¿no? Por ejemplo, un rastreador visual, los eye clickers, que esos generalmente sí analizan la información que se está obteniendo, pero después puedes tú como interpretar la información y luego la regresas al paciente, cliente, etcétera, ¿no? Ya inmediato, eso ya no es un biofeedback, simplemente es un diagnóstico de procesos fisiológicos por medio de aparatos de laboratorio, ¿no? Y, claro, y el tercer punto, que pues eso pues creo que es poco más, se da por entendido, que la información va a proporcionar tiene que referirse a cambios psicofisiológicos, es decir, obviamente la información de correlatos fisiológicos, de correlatos orgánicos, y esa es la información que obtienes, ¿no? El proceso de biofeedback tiene su fundamento en el modelo de regulación de patrones autónomos. Por mucho tiempo, una de las principales cosas que se han medido son todos los correlatos fisiológicos, pues malamente llamado autónomo, porque realmente pues sí hay cierto control sobre él, ¿no? Este modelo de la regulación lo que te dice es que cuando consciente o cuando se determina que algo de algún nivel está por arriba, por debajo de lo esperado, el propio sistema empieza por sí solo a buscar la forma de corregir ese nivel fuera de lugar, por así decirlo. Entonces, esto lo que hace es que el cerebro, cuando hace consciente que el tema fisiológico está fuera de su lugar, pues hace todo para corregirlo, desde respuestas emocionales, hormonales, conductuales, etcétera, para corregir esto, ¿no? ¿Por qué funciona? En parte por lo que estaba yo comentando hace un momentito, ¿no? Lo que funciona porque el hecho de que puedan ser captadas estos correlatos fisiológicos, cuando son captadas y amplificadas en equipos, ¿no? En los aparatos que se utilizan, son capaces de que el sujeto lo identifique y obviamente pueda modificarlo. Para que se dé esto, un proceso de biofeedback es ¿no? Primero tiene que haber un aparato, un mecanismo de captación, que generalmente, por ejemplo, este es un neurofeedback, ¿no? Perdón, no sé si se logre ver, ¿no? Pues todos estos cablecitos se conectan generalmente con una colocación de 10-20, que es pues la colocación a manera internacional, que es la que es más conocida, ¿no? Y se colocan los electrodos en zonas específicas cerebrales que requieren, en que se conectan, empieza a captar esa información. Este mecanismo de captación lo que va a hacer es transmitir la señal y la va hacia un ordenador. Ahorita aquí atrás, si te por eso volteé, perdón, hay un equipo que ahorita vamos a mostrar, en donde están todas las partes, ¿no? Al transmitirlo, permite amplificar las señales, porque generalmente las señales fisiológicas, pues tienen no son tan perceptibles, ¿no? Y lo que hacen estos equipos es amplifican la señal para que precisamente puedan ser perceptibles. Se procesa la señal, se convierte la señal en señales auditivas o visuales. Un ejemplo, en la pantalla que está ahí en el centro, se está observando de un equipo de neurofeedback llamado Pikachu, un poco antiguo, pero bueno, lo interesante de la pantalla es que tiene te está mostrando muchas cosas. Por un lado te está mostrando las barras de cómo está respondiendo esta onda, te está mostrando las medias, incluso puedes poner allá en ciertas pantallas como para ir participando para ir entrenándote más bien, ¿no? Pero lo que quería comentar en esta es que
Esas son solo señales visuales, de hecho allá te va mostrando todo cuál es el objetivo, si te estás pasando el objetivo o no de cada onda, y además tenía señales auditivas, ¿no? Entonces, obviamente cuando llegas a una meta o a un nivel, entonces pues te pita o suena. Este equipo en particular tenía como demasiados sonidos, entonces terminamos no usándolo con los sonidos porque tenía sonidos para diferentes señales, era un violín, un piano, así, no eran como instrumentos musicales, pero pues usados todos al mismo tiempo, y alguien que no tenga muy entrenado el oído para diferenciar sonidos de instrumentos musicales, pues de todas formas se complejiza. El objetivo aquí es sencillo, ¿no? Como voy a presentar más adelante, que hay equipos que ya son muy sencillos. Y bueno, y una vez que ya se convierten esas señales en auditivas o visuales, se está presentando información para que tú puedas percibirla, hacerla consciente o el sujeto. Entonces, al mismo tiempo se está procesando la información. Generalmente tú cierras una sesión de biofeedback y una vez que se cierra, toda la información que estuvo durante la sesión está guardada. Generalmente ya tienes programado qué tipo de análisis vas a hacer de esa información y ya no puedes entrar después y ya revisas por partes. A veces en el neurofeedback se aplica mucho que después entres a revisar la sesión, vas cortando las partes que tú sientes que hubo como ruido o está artefactada o que no captó bien la señal, y las vas cortando y vas juntando. O sea, después puedes trabajar con lo que se procesó, ¿no? Pero el aparato ya procesó toda la información de toda la sesión. Un punto importante para que la técnica de biofeedback sirva para los alcances que voy a mencionar más adelante en la intervención y en la evaluación, sobre todo en la intervención, una repetición sucesiva de este tipo de sesión. Es decir, el sujeto tiene que recibir como de forma sucesiva dar esta información de percibir sus correlatos fisiológicos o la señal psicofisiológica y aprender a identificarlos y a corregir. Muchas veces, ahorita voy a comentar, ¿no? Muchos que han trabajado con esta técnica, después de varias sesiones te dicen, no hago algo consciente. O sea, a veces no es tan consciente lo que estás haciendo, no es como, por ejemplo, una técnica de relajación, que ya si estás respirando y haciendo como cosas muy conscientes. A veces, dependiendo del protocolo del entrenamiento, hay sesiones, y dependiendo de la necesidad del problema, en el que el sujeto te dice, ya después de la cuarta sesión, como que ya sé qué hacer, o mi cuerpo ya sabe qué hacer, aunque no te lo puedo explicar, ¿no? Yo ya me pongo en un estado como de flow, pero no sé explicarte cómo llegar a ese estado, nada más es por esta retroalimentación que se tuvo, que tarde o temprano nuestro sistema orgánico busca esa homeostasis y va corrigiendo por sí mismo. En pocas palabras, las técnicas de biofeedback se basan precisamente, es un aprendizaje dirigido a modificar fisiológicos. La finalidad de la técnica de biofeedback es enseñar a la persona a utilizar este sistema fisiológico, logrando controlar esa señal fisiológica que desea o las señales fisiológicas que desea para una. Generalmente puede ser la misma técnica o a veces el mismo protocolo para objetivos un poco distintos, pero lo consigues de la misma forma. Por ejemplo, regular mis emociones. La regulación emocional te sirve para muchas cosas, ¿no? A una ama de casa, por cuestión de nada más, por regulación emocional, etcétera. Le puede servir a un empresario para manejar el estrés, o con sus trabajadores, le puede servir a un niño, le puede servir a un deportista, claro está, ¿no? Pero a veces el protocolo es el mismo, porque está dirigida a la regulación emocional. Entonces, esta es una de las características interesantes que tiene. De hecho, por eso muchos de los que se dedican al trabajo con técnicas de biofeedback pueden llegar a atender como diferentes tipos de clientes. Aunque, como más adelante voy a comentar, también eso puede implicar, es un arma de doble filo, ¿no? También eso puede implicar que se pierdan algunas cosas importantes, evaluación psicológica correcta, ¿no? El aprendizaje FIDA básicamente es un aprendizaje básico de condicionamiento operante, ¿no? El aprendizaje que se da. Por eso les digo que a veces llega rápido el organismo a saber qué hacer en esa situación, cuando estoy muy estresado, pero después de varias sesiones yo ya sé cómo ponerme en un estado de flow, ¿no? A través. Bien, ahora sí entrando al tema de las aplicaciones. Vamos a ver primero las aplicaciones en el diagnóstico.
generalmente en las ciencias del deporte y el ejercicio, el diagnóstico por medio de aparatos de laboratorio es algo común, o sea, no es algo raro, ¿no? A veces creo que es más raro tal vez para la ciencia psicológica, ¿no? Aunque el biofeedback inicia mucho en la psicología clínica, no es tan común que los psicólogos clínicos utilicen esa técnica hoy en día. Pero en las ciencias del deporte y el ejercicio, el laboratorio es algo común, conocido. Los deportistas hasta cierto punto están a ir a un laboratorio por diferentes tipos de diagnóstico, ¿no? Estamos hablando en general, ¿no? ¿Perdón? Estamos hablando de deporte o el ejercicio, ¿no? Sí. Creo que ahí hay un ruido. Ya está. Entonces, bueno, les comentaba, la evaluación en los laboratorios es común para esas ciencias del deporte, por lo tanto, generalmente dices que va a ir a un laboratorio también por cuestiones psicológicas, pues no es así como que, guay, pero ¿por qué? ¿Qué me pasó? ¿Qué tengo? No, o sea, realmente no hay insistencia, ¿no? Al revés, les agrada involucrar o incluir este tipo de diagnóstico en su evaluación en general que hacen de su rendimiento. ¿Cómo sirve el diagnóstico? ¿Para qué sirve el diagnóstico por medio de biofeedback o de equipos de laboratorio? ¿No? Pues obviamente te ayudan a estudiar y comprender esas adaptaciones que tiene el sujeto cuando su organismo es sometido a un esfuerzo físico, ¿no? Los datos que se obtienen por medio de estos equipos que te están dando lógicos te ayuda a entender, por ejemplo, si hay algunas anomalías, por ejemplo, relacionadas con el ejercicio, podría ser como una fatiga aguda o hay un sobreentrenamiento. Claro que eso también se puede obtener con equipos que no solamente son biofeedback, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el Flickr, que no es un biofeedback como tal, pero te ayuda también para identificar, haya cierta mal ajuste de cargas psíquicas, un posible sobreentrenamiento, una posible camino al burnout, cosas por el estilo, ¿no? Pero específicamente los equipos que dan correlatos fisiológicos o que informan sobre eso, ayudan mucho para identificar esto, las anomalías, cuando los patrones están irregulares, cuando hay algo que esté no muy funcionando. Y también se utiliza para identificar el estado de forma, la forma del individuo, por ejemplo, ¿no? Capacidades funcionales, identificar, por ejemplo, si el uso de la energía, el uso de ciertos procesos mentales. Por ejemplo, en psicología está muy relacionado la atención como algo muy importante para el rendimiento deportivo, la atención, también tener un arousal equilibrado o adecuado a la exigencia deportiva que vas a y entrenar la regulación del arousal ayuda mucho saber cómo tener un diagnóstico primero cómo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces muchas veces vienen a eso, hacen pruebas de laboratorio incluyendo biofeedback para identificar cómo estoy, ¿no? O sea, cuál es mi forma deportiva, cómo manejo el estrés, cómo manejo la recuperación, me recupero bien o no, y entre otros que no son biofeedback, ¿no? Tiempos de reacción, anticipación de respuesta, etcétera. ¿Para qué te sirve esta información de la? Porque obviamente te sirve para ajustar el entrenamiento del deportista, te sirve como una evaluación del rendimiento físico deportivo y para más adelante, si ya se empieza a utilizar como técnica de intervención de biofeedback, entonces pues te conduce a la mejora tanto de la salud como del rendimiento. Consideraciones que con respecto al uso de biofeedback en el diagnóstico son varias, pero las principales son estas. Últimamente se menciona mucho la importancia de tener una perspectiva ecológica, es decir, que consideres que la forma de evaluar cualquier correlato fisiológico sea lo más cercano a la realidad. Entonces, muchos de los equipos de biofeedback te permiten la telemetría, es decir, te permiten salir del laboratorio, es decir, había mucha crítica como que solo se estudia el laboratorio, pero luego en la vida real no es tan igual, ¿no? Entonces, es cierto que hay que cuidar ciertas cosas. El laboratorio te da una ventaja de controlar variables extrañas, que no se artefacte la señal, sobre todo, por ejemplo, señales tan sensibles como un neurofeedback, por ejemplo. Entonces, llevar un neurofeedback a la pista va a entrar como pues muchas variables que no vas a poder controlar, ¿no? Pero sí buscar la manera parezca a la vida real o a la situación real del deportista, conservando las bondades de un laboratorio. Entonces se han adaptado muchos equipos, como vemos ahí en la imagen, donde todavía se puede obtener esa información fisiológica. Las fotos en las imágenes estas están pues con telemetría, es decir, no están conectados directamente a la computadora,
pero por medio de telemetría hace que se envíe la señal a la computadora y el sujeto se puede mover, puede tener movimiento, y se le da un espacio en el laboratorio donde pueda tener un movimiento parecido a la realidad, ¿no? O como por ejemplo vemos allá una pantalla y se hace una simulación para que sea lo más parecido a la realidad. Si estas condiciones no tenemos, pero tenemos un equipo de biofeedback, pero no tenemos estas condiciones, lo más recomendable para seguir considerando esa perspectiva ecológica, entonces el protocolo de diagnóstico se solicite al sujeto que se ponga, ya sea por medio de la imaginación, en esa situación, o sea, que se ponga en esa situación lo más parecido posible, ¿no? Hay mucha evidencia donde las visualizaciones que tiene un sujeto tienen correlatos fisiológicos, entonces casi como si fuera la realidad. Entonces, si se hace un buen protocolo donde se involucre un buen proceso de imaginería en donde el sujeto logre ubicarse en esa situación, entonces es más fácil que la información que arroje tenga esa validez de criterio, es decir, que la calidad del dato que te da es bueno porque se parece más a lo real. Este es un punto importante. Ahora, como aspecto a considerar, hoy en día está ya casi al alcance de todos, la simulación por medio de esta realidad virtual, ¿no? La realidad virtual obviamente pues va a permitir que a lo mejor lo que es una situación aunque estés sentado o estés en un lugar que no es el lugar o el escenario real, ¿no? Entonces, por ahí hay muchos que ya están trabajando con esta posibilidad, utilizar realidad virtual junto con el biofeedback para ir recogiendo esta información lo más parecida a la realidad, ¿no? Ese es el punto a considerar, la perspectiva ecológica. El siguiente punto a considerar es que hoy en día ha avanzado tanto el biofeedback. Cuando inició, generalmente desde los estudios de la década de los 80, estaba muy dirigido a fisiológica, ¿no? O temperatura, placa, o electromiografía, ¿no? O sea, a una señal fisiológica nada más, y se obtenía con un estado mental específico, ¿no? Pero conforme ha avanzado tanto la ciencia con respecto al biofeedback, los estudios con respecto al biofeedback, y también la tecnología, entonces ha permitido que cada vez sea más frecuente que los equipos de biofeedback te midan muchas respuestas fisiológicas al mismo tiempo. Y eso es lo ideal, sobre todo si le hago la intervención, interviene solamente con una señal fisiológica, pero con eso educas el estado mental, no pasa nada. O sea, digo, yo creo que no pasa tanto, pero sí es muy importante tener estas multiplógicas al mismo tiempo, porque te permite la covarianza y al analizar los resultados, le puedes entender mejor por qué de repente la temperatura periférica que debe de subir conforme la relajación, bajó, pero todas las demás señales fisiológicas sí se comportaron más para la relajación, ¿no? Entonces, realmente no hay algo que te algo que no llame, o sea, no te está respondiendo tu hipótesis inicial, por ejemplo, del diagnóstico o hay alguna duda, ¿no? Por ejemplo, aquí en el laboratorio tenemos varios equipos de biofeedback, pero tenemos desde uno muy sencillo, que la verdad es voy a hablar más adelante de él, que es el famoso InWave, que muchos lo utilizan, muchos lo tienen, es muy accesible a comprar y etcétera. Pero este InWave generalmente pues trabaja solamente para vía cardíaca. Y de repente nos ha tocado que pues tiempo, soledad del sujeto, de repente pues se utiliza como biofeedback, pero se utiliza en web para la evaluación del perfil de estrés, ¿no? Y después resulta que pues no, o sea, parece ser que todo está, el deportista logró pues recuperarse rapidísimo y parece que tiene como mucha maestría en su recuperación después del estrés, ¿no? Pero en la entrevista, o sea, en la parte clínica, que nunca hay que olvidarla en un diagnóstico, en la entrevista del sujeto, de los entrenadores, en la observación en campo, tú estás viendo que allá tiene una situación él con la regulación. Probablemente no sea tal cual pero sí otro tipo de emociones que provocan igual alteraciones fisiológicas y entonces entorpecen el movimiento, ¿no? Que podría ser la ira, la frustración, otro tipo de emociones que también entorpecen, ¿no? Entonces, cuando se regresa para volver a hacer como un nuevo check-in, para ver un diagnóstico, se utiliza mejor ya un equipo como el Procom Infinity,
que te da posibilidad de conectar hasta 8 canales, es decir, hasta 8 respuestas fisiológicas al mismo tiempo, detecta rapidísimo que sí, o sea, que está desordenado su estado fisiológico en situaciones específicas, principal problema de regulación emocional, porque era cuestiones como que de ira, de enojo, que no lo regulaba muy bien, y su variabilidad cardíaca siempre la mantuvo perfecta. Pero las otras señales fisiológicas eran muy evidentes que había allá un desorden fisiológico en ese momento. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo donde pues están conectados, se ven varios objetos, ¿no? Este punto a considerar son precisamente, ¿no? O sea, cuando hay salen datos que no son los esperados, ¿no? O como por ejemplo que los resultados de ciertas biofeedback, que de repente la temperatura o la respuesta galvánica de la piel no responde tan rápido, y entonces cuando se comparan en un momento determinado con las demás señales fisiológicas, esta señal no está indicando que hubiera, por ejemplo, un estado de estrés, un proceso más lento de aparecerse o de adaptarse. Entonces, en ciertos momentos de la medición pareciera que no te está, o sea, que no está claro si el estado mental del sujeto es estrés, porque sus señales fisiológicas pues, todavía no están todas alineadas a ese estado. No sé si me explico. Entonces, esas diferencias, así que dices, bueno, ¿y eso por qué? Pero como tienes otras señales, puedes identificar que bueno, pues que hay que hacer tal vez un protocolo más largo, o esperar, o empiezas a modificar el protocolo de evaluación. Y otra cosa muy importante es que para que tú logres detectar esas variaciones irrelevantes, para que tú puedas dar ciertas explicaciones a la variabilidad de las respuestas, no puedes dejar a un lado la parte clínica, hacer un buen historial clínico, la entrevista, la observación, el contacto con el sujeto, con las personas significativas. Y eso es lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? Que de repente hay muchas personas que pueden comprar el equipo porque pareciera muy fácil. Bueno, pues hago una inversión, me compro mi equipo de mi consultorio y que vengan los que quieran a trabajar perfil de estrés. Pero si no tienes experiencia, el estrés que vive una persona no deportista, la personalidad de una persona no deportista y todas las cosas distintas que se pueden dar porque no están en un escenario competitivo, eso si tú no lo posees, esa información no la posees, va a ser muy difícil que logres realmente aterrizar información valiosa de la que te pueda dar el equipo, ¿no? Entonces, terminas subutilizando tu equipo porque no puedes dar esa información. Entonces, lo ideal es que la persona que trabaje con biofeedback se vaya especializando en una población en particular y se actualice en esa población, ¿no? Una persona en psicología clínica tiene un biofeedback y va a trabajar con la atención con niños con autismo, pues que se especialice en eso, que trabaje en eso, tiene su neurofeedback, que lo entienda, que utilice sus protocolos, es mi recomendación, ¿no? Es siempre mejor especializarse, sobre todo en esto, para sacar las mejores ventajas a un buen diagnóstico. Con el tema de las aplicaciones de la intervención, bueno, aquí el entrenamiento de biofeedback tiene como objetivo que el sujeto aprenda a controlar voluntariamente sus funciones corporales. Aquí voy a girar un poco la cámara. Perdón. Tenemos, a ver, no sé si ya se ve. Okay. Perdón, aquí tengo preparado un equipo de biofeedback, ¿no? Que les comentaba de canales, tiene hasta 8 canales, no sé si se puede ver, ¿ok? Bueno, y obviamente esto es lo que comentábamos con con el tema de mientras más variables fisiológicas se estén evaluando, pues mejor, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, con estas bandas de respiración, se colocan en diferentes, en este caso pues tenemos 2, por ejemplo, podemos colocar uno a nivel pectoral, uno más a nivel diafragmático, un electromiógrafo, el cual te permite pues que se coloquen ya sea en partes específicas de músculos pequeños, o se quita esto y todo esto en una región grande del músculo, ¿no? Entre otras señales, pues obviamente con otros aparatos pues, más chiquitos, ¿no? Por ejemplo, este es pues muy chiquitito, es nada más para la temperatura, es un termómetro periférico. Y entonces se puede tener como muchas señales fisiológicas en un mismo equipo. Y esa ventaja
te hace que puedas tener muchas opciones de diferentes tipos de entrenamiento, que el entrenamiento pueda variar, aunque sin olvidar que para que se logre ese condicionamiento operante, que es lo que estamos buscando, que es el aprendizaje, y para el cambio sujeto, tiene que haber repeticiones sucesivas, sí, iguales, para que se logre el condicionamiento, ¿no? No hay que olvidar esa característica básica del aprendizaje, ¿no? Pero, por ejemplo, un deportista puede tener diferentes sesiones para el mismo objetivo, ¿no? Para la regulación emocional puedes utilizar diferentes sesiones. Antes tengo diferentes ejemplos de pantallas donde se ve, ¿no? Se puede entrenar, por ejemplo, son sesiones más para entrenamiento de la respiración y tienen diferentes pantallas, diferentes formas de entrenar, pero todo dirigido a la respiración, ¿no? Y luego a la regulación de la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no? El entrenamiento por biofeedback lo que busca es llevar al sujeto de un estado inadecuado, etcétera, adecuado. Este es un ejemplo del N-Wave que les comentaba. La verdad es que creo que muchos ya poseen este aparato y es muy útil para el entrenamiento. La verdad es que es muy útil porque es muy sencillo de entender el sujeto, o sea, el deportista en este caso, por ejemplo, le agrada, se entiende las pantallas, ¿no? Quizá para diagnóstico se quede corto, pero para el entrenamiento es bastante bueno, ¿no? El objetivo final del entrenamiento con biofeedback es que el sujeto a la larga no dependa del uso del aparato. Es decir, que logre controlar sus estados mentales cuando esté en esa situación, pero ya tiene el aparato, entonces ya el sujeto ya tiene ese aprendizaje. Que de repente sí hay que reforzar, ¿no? De repente hemos trabajado con deportistas que pasa un año y como que regresan un poquito porque como que quieren volver a reforzar ese aprendizaje, ¿no? Pero la realidad es que sí se logra eso, ¿no? Es algo que me preguntaban muchos cuando comento sobre eso. Una de las dudas que me hacen, o sea, las dudas que surge es, pero entonces siempre tiene que estar en el laboratorio, entonces, pero siempre va a tener que ir, pues, ¿cuánto tiempo? O sea, siempre que tenga una competencia, no. O sea, realmente es que adquiera esa destreza y después ya, o sea, la usa en su vida real deportiva, ¿no? Una sesión de biofeedback, de técnica de biofeedback por entrenamiento, generalmente inicia pues con una entrevista donde tienes que recoger pues muchos datos del sujeto, obviamente tanto datos generales, deportivos, pero también datos que puedas usar para comprender de repente si no vas en una señal fisiológica anormal, pero estado mental. Por ejemplo, el estado mental de estrés, que no es por eso. Un ejemplo es el uso de algún medicamento, ¿no? O que el deportista o el sujeto cuando viene te dice que ha padecido insomnio toda la semana. Alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, uso de algún medicamento, obviamente, si fuma, toma o otras sustancias, o sea, todo ese tipo de cosas pues sí se tienen que considerar en esa entrevista inicial porque te permite interpretar después lo que tú vas a observar, porque lo que vamos a observar es todo su estado fisiológico, ¿no? Entonces, todo lo que pueda alterar ese estado fisiológico, pues se recoge en la entrevista inicial. Se prepara el paciente, se le explica. Todos los equipos de biofeedback, ya sea el neurofeedback o el biofeedback general, son no invasivos. No hay dolor, no entra en piel. Entonces, primero se le tiene que explicar al sujeto eso para que pues, le quite un poco el temor, ¿no? Entonces, son no invasivos, se le explica el funcionamiento, se le dice más o menos el primer día que se le está colocando todos los electrodos, se le va explicando lo voy a colocar aquí, va a medir esto, esto, ¿no? Para ir bajando un poquito la ansiedad del paciente a la sesión. Y lo primero, entonces, es una línea base. Sin una línea base no tiene sentido nada de lo que vas a hacer después. Entonces, se toma un tiempo siempre en una línea base donde es una situación donde el deportista no está en ningún estado que quieras medir luego, ¿no? Por ejemplo, si lo que quieres medir es un perfil de estrés tradicional, quieres medir un estado de estrés, entonces, pues, en la línea base tienes que conducir al sujeto sin este estímulo para que el equipo pueda detectar primero cómo es su estado de estrés y después cómo se pone cuando hay estrés, ¿no? Hay una consideración importante con el biofeedback. Todos, absolutamente todos, van a colocarte de ansiedad naturalmente. A veces no es consciente, pero el organismo reacciona como es un estresor. Entonces, generalmente los primeros datos, cuando empiezas a grabar en tu línea base, los primeros datos son altos o más que altos porque va a depender de la señal fisiológica, pero bueno, son datos que te están diciendo que hay estrés, ¿no? Eso es normal.
empiezas tu protocolo de línea base y tienes que dar un tiempo suficiente para que el organismo se adapte. Hay una adaptación natural del organismo. ¿Cuándo es del organismo? Entonces, a partir de ahí, sobre todo eso lo vemos cuando ya analizas el resultado después, a partir de ahí entonces ya cortas todo lo anterior y te quedas como con el registro de lo adaptado, ¿no? Y ya generalmente tiene como una lógica, ¿no? del estado natural de un organismo, ¿no? Y después ya empieza el entrenamiento, ¿no? Que son diferentes, las diferentes respuestas fisiológicas, ahí tú estás con él, ¿no? Conectas al sujeto, le prendes la... allá van a estar las instrucciones, léelas, ya me voy. No, o sea, no, estás con él, estás explicando, haces las técnicas con él, le vas dando instrucciones, y puede ser de diferentes tipos de estímulos las instrucciones, ya sea un protocolo para relajación, un protocolo para visualización, un protocolo para regulación emocional en general, ¿no? También se puede utilizar técnicas cognitivas, por ejemplo aquí varios alumnos de la maestría que han egresado y han hecho su tesis con biofeedback, muchos han utilizado las técnicas cognitivas conductuales, ¿no? Entonces es muy efectiva para el trabajo con el biofeedback. Bueno, y finalizar la sesión donde ya se hace como la evaluación de los diferentes registros, se habla con el sujeto y dice, bueno, hoy lograste esto, ¿qué te parece la siguiente sesión? Vamos a empezar aquí, pero vamos a mejorar, o vamos a hacerlo en menos tiempo, o vamos a acercarlo más parecido a la competencia, o cosas parecidas al sujeto de lo que va a venir después. Y generalmente se trabaja como ¿no? O sea, ahorita vamos a alcanzar esto, ¿qué quieres después? Es un planteamiento de objetivos específicamente con tu entrenamiento en biofeedback, ¿no? El tratamiento con biofeedback tiene una alta efectividad. De hecho, la Asociación Americana de Pediatría ya la evaluó en el nivel 5, que es el nivel más alto de efectividad. Por lo tanto, lo pueden usar desde todas las edades, siempre y cuando comprender la información que me está dando la computadora en este caso, ¿no? Que esa información lo que me está diciendo es cómo está mi cuerpo adentro y lo que está pasando dentro de mí, con que entiendan eso, que a veces desde los 5 años, 6 años, eso ya lo entienden claramente, pues dicen, ah, mira, entonces eso molesté, ah, bueno, ok, ¿no? Entonces, desde que puedan comprender eso, lo pueden usar. Entonces, la verdad es que las edades aquí cada vez son más amplias, hay pantallas muy amigables para los niños, muy, muy amigables, etcétera. Ahora, en el deporte, el entrenamiento por biofeedback, lo que más se ha utilizado hay como varios usos, ¿no? Uno, pues, para el entrenamiento en sí mismo, otro para la mejora del rendimiento o de los procesos fisiológicos relacionados con el rendimiento, o para la prevención de conocidas, usadas, porque la realidad es que creo que más es esta, la de la mejora de procesos psicofisiológicos de rendimiento. Entre los estados que se han utilizado más para que se optimice es el estado psicológico o sea, las emociones, la atención y el arousal, específicamente ansiedad, estrés, entre otros de arousal. Un ejemplo de entrenamiento es el que ahorita les comentaba, ¿no? Que ya muchos utilizan, la verdad es muy efectivo. Yo recomiendo que a cualquiera en otros estados o países, ¿no? Si saben de alguien que ya tiene este equipo que realmente es bastante accesible, es el InWave, pues son sesiones bastante cortas y además efectivas para un punto en particular, ¿no? Para la variabilidad cardíaca, porque la base está que la variabilidad cardíaca es muy sensible a los cambios emocionales, entonces se refleja inmediatamente en el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, emociones, pues las llamadas negativas quizá, ¿no? Reflejan una incoherencia en la variabilidad cardíaca. Con el entrenamiento, el atleta pues entra como en una zona en la cual hay esta sincronía y lo que ellos llaman, el mismo empresa, ¿no? que maneja este equipo, le llama coherencia cardíaca, ¿no? Y un aspecto interesante de este equipo es que, les decía, ¿no? Tiene pantallas bastante entendibles, fáciles, la comprenden bastante desde cualquier edad. Tenemos, por ejemplo, ahí se ve una pantallita como de mirar y entonces, bueno, pues realmente el sujeto conforme va trabajando colorea la imagen. Y es muy práctica, ¿no? Este equipo, claro, el hecho de que sea muy práctico y sencillo también hace que no es tan amplio, no es tan versátil. Es decir, tiene sus 3 pantallas de entrenamiento, por así decirlo.
tiene su entrenamiento de respiración y ya, ¿no? Y lo básico. Probablemente más adelante yo creo que la empresa meterá algunas aplicaciones como sí lo ha logrado hacer la otra empresa muy conocida que es Infinity, que vende los equipos de Procom, en donde además de tener el equipo, además de tener las pantallas clásicas de evaluación fisiológica, de repente vienen, ¿no? Otras suites o otras aplicaciones para trabajar con niños, para trabajar juegos, para el deporte, para el tiempo de reacción, para la atención, para en el tenis, en el béisbol, ¿no? Entonces, son las pantallas, entonces tiene mucho más juego. Claro, esos equipos son mucho más elevados el costo y no, ¿no? Pero hay equipos que sí son accesibles, por eso pongo como una de las ventajas que puede ser práctico y al alcance de todos, porque sí lo hay, sí existen equipos bastante accesibles. Beneficios en cualquier sesión, incluso en debate, es que cualquier persona que se da cuenta que es capaz de controlar su latido cardíaco a voluntad, también le da una seguridad en muchas otras cosas, ¿no? O sea, hemos visto un incremento del nivel de autoeficacia del deportista por el uso de biofeedback. Aunque nuestro objetivo final no era el aumento de la autoeficacia, sino tal cual el controlar la variabilidad cardíaca, el de estrés para que se mantenga en estado de relajación, pero ellos te reportan es que a lo mejor subida de la autoeficacia en la competencia, por ejemplo, es porque ya se sienten claros. O sea, te dicen, si controlo mi cuerpo, ¿qué no voy a poder controlar? ¿No? Entonces, esta sensación de control les beneficia, es un beneficio indirecto, ¿no? Quizá. Desventajas quizá de este particular equipo, pues es unimodal, es decir, no se pueden considerar otras variables. Tendrías que utilizar otro equipo al mismo tiempo para medir temperatura o para medir un electromiógrafo, para medir otras variables. Pero al tener equipos distintos, luego esta análisis de covarianza la tendrías que hacer de una manera un poquito más manual, arcaica, y ya a lo mejor que no logres tener realmente el dato real, ¿no? Y bueno, si quisieras utilizar los datos para una investigación, por ejemplo, o para llegar a analizar más a profundidad las medias, etcétera, los hay, porque realmente el algoritmo para decirte si estás alta son solamente 3 cositas. O sea, 3 datos específicos, que es la media de frecuencia cardíaca, y te dice cuál baja coherencia, de alta coherencia, de mediana coherencia, pero no te está diciendo qué. O sea, tu variabilidad cardíaca de cuánto fue, cómo jugó, o sea, bueno, y sobre todo creo que a lo mejor al no poder tener otros datos fisiológicos es lo que dificulta que se utilice en investigación. Por eso en investigación no lo ves tanto como sí en la práctica. Ahora, en investigación sí ves mucho y cada vez más un tipo de biofeedback que es muy especializado, que es el neurofeedback. El neurofeedback es específicamente pues lo que estás regulando, controlando, es las señales eléctricas cerebrales, y eso ha tenido muchas ventajas. En el deporte es altamente conocido, fue muy conocido cuando la selección de Italia, bueno, primero el Milán de Italia y después la selección también de Italia, contrata en MyRoom Internacional. MyRoom es una empresa que tiene muchos equipos y muchos de ellos son de neurofeedback. Trabajaron con esta selección, ¿no? Y también tenemos como que la mayoría de los protocolos de biofeedback y de neurofeedback han sido utilizados muchísimo en el deporte para la preparación al estrés precompetitivo o para la optimización de la concentración. Hay varios estudios, la verdad sí les recomiendo que los conozcan. Y para concluir, yo separé evaluación psicológica porque a veces no queda muy claro, creemos que la evaluación psicológica es diagnóstico y nada más, y no necesariamente. O sea, la evaluación en la psicología no solamente es para el diagnóstico, es para el diagnóstico y para evaluar tu intervención, ¿no? Entonces, uno de los usos más comunes en la evaluación en el deporte es la evaluación de rendimiento deportivo, ¿no? Para la evaluación de rendimiento deportivo, lo recomendable es que identifique las características del deporte, lo que exige el deporte, hablando de qué exige a los procesos mentales y a la respuesta fisiológica, y se diseñe una serie de ejercicios o una serie de equipos, ¿no?, específicos para ese deporte, ¿no? Y lo mejor incluso es personalizar el protocolo a ese deporte, ¿no? Entonces te basas en qué exige el deporte,
¿Cuál es la respuesta fisiológica o el estado psicológico que es más importante evaluar en ese deporte? ¿Cómo sería la obtención de esa información? Y entonces crear o diseñar pues este protocolo de evaluación. Muchas veces aquí lo que hacemos es, la primera sesión la tiene el entrenador. Entonces viene el entrenador, conoce los equipos, se la hace a él, la evaluación, etcétera, y él te dice que es el más experto en mi deporte, esta información, pero a lo mejor si le metiéramos eso y etcétera, podría como darme más información, ¿no? Y se puede modificar obviamente, y se hace la sesión ya de entrenamiento con sus deportistas. Pero la decía, no solamente es en el diagnóstico, también en la intervención. Aquí tenemos ejemplos de las pantallas que les comentaba, ¿no? Este es del Procom Infinity, diversidad de pantallas, por ejemplo, allá ese molinito que es una pantalla clásica cuando se está entrenando respiración. Entonces, lo importante aquí es que durante la intervención estemos constantemente guardando las sesiones del mismo sujeto para ir evaluando sus avances. Es decir, puede ser que venga, se trabaja aquí unas sesiones, luego regrese al escenario, no venga por un tiempo, sobre todo a veces los deportistas que tienen pues muchas competencias, etcétera, pues no pueden venir tan seguido, pero durante que ellos no están con biofeedback, de todas formas están recibiendo un entrenamiento psicológico por el psicólogo de su selección o por el psicólogo del equipo, con otras técnicas, aunque no sea de biofeedback, y luego regresar con el biofeedback, hacer otra evaluación para identificar si esa intervención fue efectiva o no, o que modificar la intervención, continuar, y etcétera, ¿no? Y en la evaluación es importante comprender que para que un diagnóstico sea evaluación psicológica, al final te tiene que conducir a una toma de decisiones. Y esa toma de decisiones generalmente involucra a muchos aspectos de una forma integral y a una multidisciplina. Es decir, sí tienes que involucrar o incorporar a los otros especialistas del deporte que están trabajando con el mismo deportista y compartir de datos para darle un sentido a todo. Otro aspecto importante es que para una evaluación psicológica sea pues más acertada, tienes que considerar lo que decía yo hace un momentito, tienes que considerar tal cual lo que el deporte está requiriendo y cómo se interpreta esos resultados a partir del deporte del deportista. Es muy importante que el biofeedback aporta a la evaluación psicológica, es decir, ¿por qué yo tendría que utilizar un biofeedback si yo ya hago una evaluación psicológica con otros medios? Entonces, yo ya hago mi entrevista, hago mis pruebas psicométricas, hago otro tipo de pruebas, ya tengo información. ¿Puedo hacer una evaluación sintiendo de biofeedback? Sí, definitivamente lo puedes hacer, ¿no? Así se hace. Pero ¿qué ventajas te daría incorporar la evaluación por medio de biofeedback a tu evaluación psicológica? Uno, muchos de los datos fisiológicos, los datos fisiológicos tienen un estándar que es conocido internacionalmente y puedes comparar tu resultado con un dato establecido, porque estamos hablando de datos y techos o normas o baremos fisiológicas que son más estables, que son más estándar, que no importa tu género, tu cultura, bueno, sí influye algo el género, ¿no? Pero bueno, pero no importa, no influye tanto la cultura, el género y otras cosas, como sí influye en algunas pruebas de papel y lápiz, por ejemplo. O sea, digo, todo influye, pero influye porque son respuestas fisiológicas lo que está identificando, ¿no? Y bueno, por eso yo sí considero que sí otorga, además, te está otorgando información que aunque de alguna forma recogiste quizá de papel y lápiz, recogiste quizá en la entrevista o en la observación, pero no es lo mismo. O sea, sí te da una validez adicional, es decir, sí te otorga información por realidad adicional a la obtenida con otros medios de evaluación, ¿no? Entonces, estas son las principales ventajas que yo veo a incorporar en el diagnóstico el biofeedback. Y bueno, nada más ya para concluir, nada más pues agradecer nuevamente, comentarles pues, que estamos aquí en el laboratorio de la Facultad de Psicología, son el laboratorio de Psicología Aplicada, tenemos aquí en este escenario el que estamos el laboratorio de Psicofisiología y acá al ladito está el laboratorio de Neurofisiología, o sea, de Neuropsicología. Entonces, bueno, pues para cualquier pregunta, duda o contacto más adelante, tanto en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán como en las redes sociales, específicamente en el Facebook, se tiene ya la página del Laboratorio de Psicofisiología del Deporte de la UADY,
y entonces pues estamos aquí a sus Pues servicios. muchísimas gracias, agradecemos mucho a la maestra Rosana Cuevas por su gran participación en esta cápsula importantísima, y pues los invitamos, como les mencioné, a nuestro quinto coloquio. Aquí lo voy a pasar, lo voy a compartir mi pantalla, al quinto coloquio, donde tendremos ponentes magistrales y talleristas. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de Rebeca en YouTube, para que vayan observando cada una de las cápsulas que vamos nosotros creando. Muchísimas gracias y un saludo y un gran abrazo para cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Está bueno entonces. Hasta luego.